Muy bien, en este video me voy a referir al electrocardiograma normal y patológico, en este que es nuestro tercer encuentro. Hay un listado aquí sobre los temas que hay que desarrollar. Este es un primer acercamiento visual a lo que significa este estudio tan accesible, tan famoso, que es el electrocardiograma, con sus distintas ondas. De esto vamos a ir hablando. Bien, el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Eso es lo que podemos decir. Y se realiza con el electrocardiógrafo, que tiene una serie de componentes. Generalmente se registra en un papel cuadriculado con una estandarización que lo hace válido en cualquier lugar del mundo, y el contacto del equipo con el paciente se realiza a través de los cables con los electrodos, tomándose las derivaciones precordiales que están aquí en esta figura y las derivaciones de los miembros, como su nombre lo dice. Algunas cosas básicas de electrofisiología hay que decir, como que la actividad de la célula miocárdica está determinada, esto que es la despolarización, la repolarización, por el flujo de electrolitos de uno y otro lado de la membrana celular, concretamente el potasio, el sodio, el calcio, entre otros, son los iones que se movilizan generando corrientes eléctricas que configuran los potenciales monofásicos que aquí vemos, donde el interior de la membrana celular puede pasar en algunos lugares de una electronegatividad de 90 a una electropositividad de 20. Esas son cuestiones básicas de electrofisiología. Ahora, el electrocardiograma propiamente dicho, el registro, consta pues de una serie de ondas. La onda P, que es la despolarización auricular. Después viene la onda, el complejo QRS, que es la despolarización de los ventrículos. Simultáneamente está ocurriendo la repolarización auricular, pero no se puede observar. Está enmascarada esa repolarización por el complejo QRS. Luego viene la repolarización ventricular, demostrada por el segmento ST y la onda T. Después de la onda T hay una onda U, que simplemente la importancia es identificarla para no confundirla con la onda T o no sumarla a la onda T. El electrocardiograma tiene, por lo tanto, una serie de ondas, de segmentos y de intervalos que tienen una medida normal que hay que conocer. La repolarización auricular, decíamos, está enmascarada. Aquí está enmascarada por el complejo QRS. La repolarización cardíaca ventricular está dada por el segmento ST y la onda T. El electrocardiograma tiene una técnica para leerse. Generalmente, una vez obtenido, se hace una mirada general rápida a todo el
el trazado y luego se va mirando segmentariamente con detenimiento cada zona o cada derivación. Observamos la frecuencia cardíaca, la secuencia normal de las distintas ondas y las características de las ondas de los segmentos y de los intervalos. Por ejemplo, el complejo QRS tiene una duración de unos 80 milisegundos o hasta 0,11 centésimas de segundo, como dice en la imagen. Después podemos observar el segmento ST, que es muy importante. Es una línea isoeléctrica, o sea, no es ni positiva ni negativa. Y en la enfermedad coronaria, por ejemplo, en un estudio que se llama prueba de esfuerzo o ergometría, lo observamos detenidamente para hacer el diagnóstico de isquemia miocárdica. Entonces, este segmento ST es isoeléctrico y es continuado por una onda T que tiene la característica de que es asimétrica normalmente. Como decíamos, es normalmente asimétrica y también suele ser positiva, salvo en alguna derivación que puede normalmente ser negativa, como en la derivación que tomamos del brazo derecho, ABR. Como estamos mostrando en esta imagen. En ABR justamente vemos la onda T negativa y también en ABR vemos la despolarización auricular, o sea, la onda P negativa. Esta derivación ABR es importante porque tiene una imagen que es al revés prácticamente de las otras. El intervalo QT también tiene una importancia. Se mide desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Y existen tablas para conocer la duración normal del intervalo QT. Hay una enfermedad, por ejemplo, donde se prolonga mucho este intervalo y hace susceptible a la persona de la presencia de arritmias que pueden ser severas. Vamos a ver también rápidamente algunas cuestiones, como la sobrecarga ventricular izquierda en este caso, que la podemos observar porque en la derivación B1 encontramos una onda S muy profunda y en la derivación B5, B6 encontramos una onda R que es muy elevada. Eso y otras características tiene la sobrecarga ventricular izquierda. La sobrecarga ventricular derecha tiene a nivel de B1, vemos aquí de B1 una R enorme, que normalmente eso no encontramos en la derivación B1. Normalmente en B1 encontramos una R pequeña y una S muy profunda. Algo vamos a decir sobre los bloqueos de rama. Por ejemplo, en esta imagen vemos arriba un electrocardiograma normal, la derivación B1 y la derivación B6. Al medio tenemos un bloqueo de rama derecha, en B1 y en B6. Observamos en B1 una configuración con una letra M o una doble B, con una R, S, R' y T negativa.
Este aspecto visual es muy típico del bloqueo de rama derecha que se puede presentar, por ejemplo, en el Chagas, donde hay una lesión de la rama derecha de las de His. Más abajo vemos un bloqueo de rama izquierda, donde en B1 vemos también un complejo QRS muy ensanchado que dura más de 110 milésimas o 0,11 centésimas de segundo. Y en B6 vemos también lo mismo, una onda R muy aberrante, muy ancha, y también trastorno de la repolarización que podemos observar en esta T negativa. En este electrocardiograma vemos el bloqueo de rama derecha, muy evidente, sobre todo en la derivación B1, donde observamos esa especie de letra M o W. Eso es lo más evidente. También en B6 encontramos una onda S muy ancha. En esta otra imagen observamos el bloqueo de rama izquierda, justamente con la imagen de B1. Esta imagen, bueno, aquí pareciera haber una R muy pequeña y una S muy aberrante, muy profunda, y en B6, que es la última derivación, observamos un complejo R ancho aberrante. Algunas cosas podemos decir de lo que es el infarto, la lesión y la isquemia, que sobre todo lo vamos a observar en la enfermedad coronaria. Por ejemplo, aquí he señalado con unas flechas y con unas estrellas 3 derivaciones donde observamos un infarto agudo de miocardio, observamos una elevación del segmento ST. Allí hay una elevación del segmento ST y eso es lo que se observa cuando el paciente está cursando sus primeras horas de un infarto agudo de miocardio. Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando estudiemos justamente las enfermedades coronarias. Y aquí simplemente para mostrar cómo se ve una isquemia, una onda T negativa. Vemos en el primer cuadro una onda T negativa, eso puede pertenecer a una isquemia miocárdica, y al lado vemos una depresión del segmento ST, a eso le vamos a llamar lesión subendocárdica. De las arritmias, vamos a decir algo de las arritmias. Vamos a ver algo de las taquiarritmias, las bradiarritmias y los bloqueos auriculoventriculares. Las arritmias son muchas. Acá algunas se mencionan, algunas arritmias auriculares, y también en esta próxima imagen algunas arritmias ventriculares. Y los bloqueos auriculoventriculares. De esto vamos a hablar en las siguientes imágenes. Aquí podemos observar lo que es una extrasístole ventricular. Vemos un complejo QRS normal, angosto, y al lado una extrasístole ventricular. Estamos viendo 4 latidos sinusales normales y 4 extrasístoles ventriculares que se caracterizan por ser anchas, aberrantes. Esto se llama bigeminia ventricular. Cuando hay un latido normal y uno patológico se llama bigeminia ventricular. En esta imagen observamos la diferencia entre lo que es una extrasístole ventricular, que es el tercer latido que observamos en esta imagen, y una extrasístole que no es ventricular, que le vamos a llamar supraventricular, que
está originada en las aurículas, puede ser en las aurículas o en el nódulo sinusal, que es el quinto latido. El quinto latido también es un latido anticipado. Esos son las extrasístoles, son latidos anticipados. La flecha que se ve ahí está señalando una onda P que se adelantó, una onda P originada en algún lugar de la aurícula que se adelantó y ha generado esta extrasístole supraventricular. En la próxima imagen tenemos dos extrasístoles ventriculares juntas. Eso se llama dupla y tiene una potencial malignidad mayor que una extrasístole aislada. En esta otra imagen vemos lo que se llama ya una taquicardia ventricular. Una taquicardia ventricular son 3 latidos o muchos más. Eso ya es una taquicardia. Algunos le llaman a esto tripleta y a partir de los 4 latidos taquicardia, en fin. En esta próxima imagen observamos ya una taquicardia ventricular, ¿no? Es un ritmo muy peligroso que debe ser inmediatamente solucionado. Esto porque puede llevar a la fibrilación ventricular y por lo tanto ya la fibrilación ventricular es el paro cardíaco. Entonces es una arritmia preparo cardíaco. O que puede ser. Ahora los bloqueos. Acá el bloqueo auriculoventricular de primer grado, que se caracteriza simplemente porque el intervalo PR mide más de 0,20 centésimas de segundo. O sea, hay un retraso en la llegada del estímulo de las aurículas a los ventrículos, pero es una situación benigna. El bloqueo de segundo grado, hay dos tipos de bloqueo de segundo grado. Donde ya observamos que algunas ondas P no llegan a los ventrículos. En el de primer grado, todas las ondas P, todos los estímulos auriculares llegaban a los ventrículos. Aquí no, aquí algunos no llegan. Y acá hay un fenómeno de Benkeback, se llama, que consiste en una prolongación sucesiva de el intervalo PR, que está acá señalizado justamente en la imagen, hasta que en un momento una onda P ya no logra llegar a los ventrículos. En cambio, en esta otra imagen, del segundo grado, no existe ese fenómeno de Benkeback. Directamente hay ondas P que no son continuadas por un complejo QRS, no se da esa prolongación del intervalo PR y esto le da mayor gravedad. Aquí se suele indicar marcapaso definitivos, ¿no? O puede ser, si se cree que es un fenómeno transitorio, será un marcapaso transitorio, pero lleva a la instalación de un marcapaso. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado también tiene una indicación de marcapaso. Aquí vemos que las ondas P están divorciadas, desvinculadas de los complejos QRS. Este es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o total, que se puede dar en diversas situaciones. En Bolivia se ve bastante relacionado a la enfermedad de Chagas. Y la frecuencia puede dramáticamente bajar a 30 por minuto, por ejemplo. El paciente puede tener síncope. En algún caso, inclusive, esto puede llevar a la muerte al paciente, pero si se recupera, lleva a la instalación de un marcapaso definitivo. Algunas otras arritmias muy frecuentes, muy conocidas, el aleteo auricular o flutter, donde no hay ondas P, hay unas ondas ahí que parecen dientes de serrucho. Este es el aleteo auricular o flutter. Las aurículas aquí están funcionando a una velocidad de 300 por segundo y logra pasar simplemente la mitad, la tercera o la cuarta parte a ventrículos. En este caso, la frecuencia
está arriba de un poco menos de 150 es la frecuencia en este caso en los ventrículos, y la frecuencia de las aurículas es de 300 por minuto. La fibrilación auricular se caracteriza porque hay una pérdida total de la regularidad. Como se puede ver, no hay ondas P tampoco, hay ondas F. Aquí hay un caos total en las aurículas, y el pasaje de los estímulos hacia los ventrículos es irregular. Por eso es que los espacios entre las ondas R o entre los complejos QRS son totalmente irregulares. Esto es la fibrilación auricular y puede ser aguda, puede ser crónica, una arritmia frecuente, y puede producir, por ejemplo, coágulos a nivel de las aurículas que pueden generar embolias. Entonces hay que hacer un tratamiento específico en la fibrilación auricular. Acá otra imagen de fibrilación auricular también. Bueno, y acá al final me ha quedado esta imagen de un tema que suele ser un poco complicado a veces de entender, que se refiere a, esto está dentro del estudio del electrocardiograma normal, se refiere al eje eléctrico, el eje eléctrico del complejo QRS en el plano frontal. Hay una técnica, hay varios métodos para obtener el eje eléctrico en el plano frontal. El eje eléctrico del complejo QRS en el plano frontal. En todos los trazados electrocardiográficos vamos a observar que se informa el eje eléctrico de la onda P, del complejo QRS, de la onda T. Se puede informar tanto en el plano frontal como en el plano horizontal, pero en general buscamos en el plano frontal. Y lo que quiero decir es que en este círculo el eje eléctrico generalmente está en el cuadrante inferior. El cuadrante inferior derecho va de 0 grados a 90 grados positivo, o sea, de más 0 a más 90. Ahí suele estar el eje, en más 60, más 45, y en todo caso lo normal es que esté entre menos 30 y más 90. Y este es en realidad, bueno, la última imagen nos puede servir para donde observamos las 12 derivaciones normales de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Observamos que las ondas P en general son positivas, es la despolarización auricular, salvo en ABR donde vemos P negativa. También podemos observar que las ondas T, que son la parte de la repolarización ventricular, también son positivas en general, salvo en ABR donde también es negativa. Estas primeras 6 derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF son las derivaciones de los miembros. De 1, de 2 y de 3 son bipolares, porque por ejemplo de 1 toma la diferencia de potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo. De 2 entre brazo derecho y pierna izquierda, y de 3 entre pierna izquierda y brazo izquierdo. Mientras que ABF es unipolar. Cada derivación unipolar obtiene una imagen distinta porque es como una foto eléctrica de la actividad del corazón. Por eso es que B1, por ejemplo, vemos una R pequeña y una S profunda, y en B6 vemos en realidad una Q inicialmente pequeña y una R muy importante. Y allí casi no se ve S. Entonces, la diferencia, porque están tomando el mismo fenómeno eléctrico, es simplemente por la ubicación que tienen. Y
las derivaciones intermedias B3 y B4 suelen ser como de transición. Son isodifásicas, son una mezcla, vamos a decir, entre lo que es B1, B2 y B5 y B6. Entonces, en un electrocardiograma, miramos y cada 5 cuadraditos conforman un cuadro grande. Y la velocidad a la que este papel gira generalmente es de 25 milímetros por segundo, o sea, 25 cuadraditos por segundo. Esa es la velocidad, que se puede aumentar o se puede disminuir. Pero observamos primeramente la presencia y la configuración de la despolarización auricular, que es la onda AEP. Luego, bueno, podemos ver el intervalo PR o PQR desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS, que mide 0,12 a 0,20 centésimas de segundo. Si mide más de 0,20 decimos que hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Si mide menos de 0,12 decimos que hay un síndrome de preexcitación. Hay un PR corto, PQ corto se llama, que se puede dar en algunos tipos de patologías como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El complejo QRS tiene una duración, decíamos, de 0,8, máximo 0,11 centésimas de segundo. Cuando es muy ancho, corresponde a un bloqueo intraventricular. Bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Son bloqueos intraventriculares. Y posteriormente observamos el segmento ST que va desde el final del complejo QRS hasta el comienzo de la onda T, que se inscribe en la línea isoeléctrica, y luego la onda T, que es asimétrica, que culmina lo que es la despolarización, o más bien repolarización ventricular. El electrocardiograma, insisto, está trazado a partir de una línea isoeléctrica imaginaria, donde todas las ondas que están por arriba de esa línea isoeléctrica imaginaria, o sea, una línea que no es ni positiva ni negativa, todo lo que está por arriba le llamamos positivo y todo lo que está por abajo le llamamos negativo. Y observamos la magnitud midiendo en milivoltios, porque eso está estandarizado. Cada cuadradito es 0,1 milivoltio y 10 cuadraditos son 1 milivoltio. Entonces, podemos medir la altura o la profundidad de las ondas. Y así, por ejemplo, en B5 y B6, cuando hay una dilatación o hipertrofia del ventrículo izquierdo, vamos a observar que las ondas R están muy altas, tienen demasiado voltaje. Decíamos que también hay una onda U después de la onda T. Esta onda U, por ejemplo, en esta imagen la podemos ver aquí en B2, se puede ver, ¿no?, que está entre la onda T y la onda P. Ahí vemos la onda U. La importancia de esta onda U es simplemente que cuando vamos a medir el QT, que es el intervalo que va desde el comienzo de la onda R o de la onda Q hasta el final de la onda T, bueno, no nos equivoquemos y midamos hasta el final de la onda U, porque nos va a dar un QT muy largo, muy prolongado, erróneamente. Entonces, este electrocardiograma normal, primeramente debemos nosotros familiarizarnos con él, conocerlo, para luego poder recién diagnosticar, pues, cuando hay alteraciones. Se coloca el electrodo en el cuarto espacio intercostal derecho al lado del esternón, B2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo al lado del esternón,
B4 en la línea medio clavicular izquierda, B5 en la línea axilar anterior en el quinto espacio intercostal, igual que B4, y B6 también en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media, y B3 entre B2 y B4. Esa es la ubicación de los electrodos.